qué bueno verlo nuevamente en otra clase más. Y es un privilegio, ¿verdad? Siempre encontrarnos a la misma hora, en el mismo lugar, porque aquí es donde nosotros pertenecemos, ¿verdad? Y qué bueno por eso. Ahora vamos a ver lo que es la lección número 6. La lección número 6. El tema es unidos en plural, todos, unidos por el Espíritu. Amén. Si no antes, vamos a ver también lo que mi hermano Roberto expuso la semana pasada, que fue la lección número 5. Y el tema era andemos en el Espíritu. Tocamos lo que era el libro de Gálatas, se habló de Gálatas, del 16 al 25, y se hablaron de lo que eran las obras de la carne y las obras del Espíritu, de las cosas que nos agrada hacer a nosotros, pero que cuando venimos a los pies del Señor, completamente cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Y esas son las obras que a la carne le gusta. Ahora, a lo que la carne le gusta, se va a oponer a lo que nuestro espíritu en sí, ya teniendo nosotros el espíritu de Cristo en nuestros corazones, se van a oponer, porque ya a la luz no le va a gustar estar junto o a la par de lo que son las tinieblas. Ya no me va a poder gustar a mí hacer lo que antes me gustaba. Entonces eso es lo que se vio la semana pasada. Vamos a ver ahora lo que es la idea central de este tema, de la lección 6. La idea central es: el Espíritu Santo nos une como una sola iglesia. Mire usted ese tema. Es el Espíritu Santo. No son nuestras emociones, no son nuestras ideas, no son nuestro gusto. Es solamente la obra del Espíritu Santo lo que va a hacer esto, que nosotros nos unamos, que vengamos aquí, que nos congreguemos, que estemos solo en un solo cuerpo. Y lo vamos a ver más adelante. Los pasajes que vamos a estar viendo es 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 14. Ahora mire, mi hermano. Alguien decía de que una vez él fue a una iglesia, ¿verdad? Él fue a la iglesia. Y él no iba habitualmente, él no solía ir a la iglesia. Está aquí en la aplicación. Ajá. Y entonces lo que le llamó la atención a él fue de que al ver y entrar, él se sorprendió ver gente de todo tipo de categorías. Él vio pobres, ricos, él vio indigentes, Vestuarios. Diferentes vestuarios, etnias, es decir, era multicultural, no solo habían hispanos, no solo habían americanos, no solo habían de una raza, ¿me entiende? Y eso es lo que realmente la iglesia representa, hermano. Poniéndolo ya en contexto, eso es lo que la iglesia representa. Que toda esa diversidad de personas conforman un solo cuerpo. Eso es lo que representa realmente, ¿verdad? Ahora, la iglesia de hoy expresa lo que siempre ha sido. Está compuesta por personas de todo el mundo. No solo, nosotros estamos acá, pero en otros lugares ahorita, a esta hora o a diferentes horas, hay congregaciones reunidas. Y en esas congregaciones tal vez van a ser superiormente en número más que nosotros. Y por ende van a haber mucho más diversidad de personas. Entonces, ahora, somos un solo cuerpo en Cristo, pero Él, en ese cuerpo, Él es el que hace posible esa unidad. Sin Cristo nosotros no podemos tener esa unidad, porque lo vimos la semana pasada, hacemos las cosas que no nos agrada hacer. Y entonces ahí es lo que nosotros podemos ver, ahí es donde chocan.
Pero entonces cuando nosotros tenemos a Cristo, es que a nosotros nos lleva a que fluya. Hace poco lo estaban diciendo, a que fluya ese deseo de conversar, de abrirse, de participar, de convivir. Eso es lo que nos hace a nosotros. Es el Espíritu Santo que nos mueve a hacer eso por medio del amor de Cristo. Amén, mi hermano. Amén. Ok, a ver si alguien me lee lo que es 1 Corintios 12, Ah, del versículo dale. Amén. 4 al 7. 4 al 7 dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. Él es el mismo, pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, aquí mire, aquí vamos a poner mucha atención porque esta lección está muy rica, como todas. Pero esto lleva una secuencia y hay que ponerle mucha atención a esto. ¿Ok? Mire, el versículo 4 empieza y dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones. Ahí está diciendo de que no hay solo un don, hay muchos dones. Existen muchos dones. Nos ha sido dada el privilegio de que nosotros podamos proveer muchos dones. Ahora, pero mire, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu no cambia en todo esto que vamos a leer, hermano. Aquí usted le tiene que ir poniendo atención. El Espíritu no cambia. En el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y después yo no sé, ustedes van a ver la diferencia. En el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo, es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Antes de empezar lo que es este estudio, quiero que ustedes noten algo muy importante, que es que el apóstol Pablo, lo primero que él hace es poner en manifiesto la presencia del Espíritu Santo. Lo primerito, él abre. Es el Espíritu Santo que va a venir aquí. Miren, nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar un nombramiento de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes van a ver la Biblia, leer la Biblia, está siempre nombrado de orden del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo aquí está haciendo algo muy especial, muy específico, que está poniendo en primera persona al Espíritu Santo. ¿Por qué lo está haciendo? Él está siendo intencional, porque es el Espíritu Santo quien va a hacer todo lo que nosotros vamos a ver a continuación. Amén, mi hermano. Amén. Mire, aquí dice, pero dice, abre, muy importante, dice, pero el Espíritu es el mismo. Y algo que nos tiene que llamar la atención completamente es que aquí se hace mención de la Trinidad. Aquí no solo se está hablando del Espíritu, aquí no solo se está hablando del cuerpo de Cristo, aquí no solo se está hablando de Dios mismo, aquí se está hablando de la Trinidad en sí como un solo Dios. Amén. También podemos ver 3 manifestaciones de Dios en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Podemos ver los dones, podemos ver los ministerios y podemos ver las operaciones. ¿Sí le pusieron atención a eso? Sí. Ahora mire, observamos la manifestación y la presencia de nuestro Dios Trino. En todo este contexto nosotros vamos a ver de que no pueden haber
dones, si no es la presencia del Dios Trino aquí, si no es el Dios Padre, si no es el Dios es Hijo, y si no es el Espíritu Santo. Pero poniendo aquí el primero, lo que es Pablo lo pone como al Espíritu Santo como inicial, porque Él es el que va a hacer la obra. Ahora, ¿de qué manera hace el otorgamiento de los dones del Espíritu Santo? ¿En dónde lo hace? Es en todos los ministerios, mi hermano. Es en todos los ministerios de la iglesia. No solo va a ser en uno. Miren, mi hermano. Hay ministerios, por ejemplo, yo miro cuando los hermanos pasan adelante y están alabando al Señor. Gloria a Dios porque le ha puesto en sus corazones ese deseo de ser fieles, de servirle al Señor con su voz, ¿verdad? Y allá lo que no les guste, porque eso no se hace para que le agrade a las personas, eso se hace para la gloria de Dios, ¿verdad? Y ellos tienen ese don, tienen eso que el Señor les ha dado. Y yo no sé, yo no me miro ahí parado y cantando y tal vez haciéndolo de la manera que ellos lo hacen, ¿verdad? Y podemos ver otro sinnúmero de dones que en la iglesia que a cada uno le ha sido dado, le ha sido repartido por diferentes maneras. Y esto es para el provecho de todos, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en la iglesia ahí estamos todos. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que complacer en eso. Nos tenemos que agradar en eso. Porque las cosas aquí no son para provecho de nosotros. Lo miramos la semana antepasada, de que hay cosas que son de provecho para nosotros, pero trae beneficio, trae algún provecho, me va a edificar, no me va a edificar. Pero para estas cosas que el Espíritu Santo está dando, que son los ministerios, los dones en los ministerios, en los diferentes ministerios, es para el crecimiento del cuerpo de la iglesia. Es para eso que Él lo hace. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Los dones que tienen cada hermano, ¿a quién edifican? ¿Quién va a salir más beneficiado de los dones que tiene, por ejemplo, el hermano que tiene su don, los hermanos que sirven con amor, que trabajan? ¿A quién benefician? ¿Se beneficiarán ellos? Bueno, yo opino que tiene que ser Dios el beneficiado y también el cuerpo de Cristo. Tiene que ser, así como estaba diciendo usted, las operaciones de la iglesia es para honra y gloria de Dios. Y Dios está unido, la Trinidad. Sí. Dice, al principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Tenemos el Espíritu Santo. Se veía en eso, y el árbol de la vida que está en el centro del paraíso es Jesús. Cuando dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, que no alargue su mano, pero que tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Jesús, ahí está. Ellos están unidos. Y por eso estos dones que está hablando usted tienen que beneficiar a Dios, al Creador, al Salvador y al Espíritu Santo. Ok, los dones, los beneficiados de esto es la iglesia. Sí. Es la iglesia, porque todos conformamos la iglesia, ¿verdad? Sí. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando nosotros nos ponemos a ver, para hacer pan, ¿qué se necesita? Panadero. ¿Qué se necesita? Harina. ¿Qué otra cosa se necesita? Ingredientes. Pero se necesita quien lo haga. Y aquí el pan de vida es el Señor,
¿quién brinda la harina? Como tú dices, el Dios Trino, nuestro Dios, es el que la brinda. Y Él es el que da pan de vida. Y Él es el que tiene que... A quienes les gusta, a quienes no les gusta. A quienes les gusta el pan más salado, a quienes les gusta el pan más dulce, el semidulce y todo. Pero así somos nosotros, ¿no? Rechazamos al gusto de nosotros el pan, pero el pan sigue siendo el pan. El Espíritu Santo está manifiesto en Él. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, es para todos, pero depende cómo somos nosotros los que comemos ese pan. Y si nos agrada. Lo que pasa es de que pues cuando nos toca un pan que no nos gusta, no nos lo queremos comer. Pero a otro le gusta. Pero hay otro que le gusta. Entonces, ahí está la diversidad de los dones, ¿no? Sí. Entonces, Y es el mismo cuerpo. y es el mismo cuerpo. Sí. Yo lo miro, lo veo de esa manera. Sí. Y aquí quienes se aprovechan de todo, ok, la iglesia se edifica, ¿y quienes se aprovechan de todo? Los creyentes, ¿verdad? Y era más o menos lo que ustedes dos decían. Son los creyentes. Y los creyentes son todos. Ahora, lo importante de esto, hermano, que nosotros tenemos que ver es que el hermano dijo algo muy importante, que desde el inicio, desde la creación, hay una unidad. Hay una unidad. Y eso es muy importante, porque esa unidad que hubo en la creación no ha cesado. Siempre ha estado caminando y ha funcionado y seguirá. De esa misma manera, lo que nos enseña a nosotros es que ahí nosotros tenemos el ejemplo de que nosotros tenemos que seguir, estar unidos de la misma manera, porque nosotros formamos parte de un conjunto. De aquí lo que es que por medio del Hijo, de Dios Hijo, es que nosotros podemos estar unidos, ¿verdad? Lógicamente, el Espíritu hace la obra en nosotros, Dios lo ordena, y por medio de su Hijo es que nosotros podemos tener esa unidad. Nosotros podemos compartir eso. Mire qué cosa más linda, qué cosa más bella. Cuando nosotros llegamos a entender que aquí es el Dios Trino quien está haciendo la obra en nosotros, hermano, eso es algo maravilloso. Y quiero decir algo. Sí, hermano. Sí. Y sabemos que en este Dios verdadero, la Trinidad, y cada uno ha tenido notariamente diferentes funciones, ¿verdad? Al principio Dios se manifestaba como el Dios de Israel, y luego vino Jesús a hacer diferente función para edificar, ¿verdad?, la salvación que nadie la pudo obtener por obra. Solo 3 personas, que fueron Noé y ¿cómo se llama? Noé, y está Job, y también, ¿cómo se llama este profeta? Elías. No, fue otro profeta. Daniel. Esos 3 varones. Dios lo menciona en la Biblia y lo enseña que solo esos 3 se salvarían. Ni su familia ni sus esposas. Pero como Dios se ha manifestado, cada quien ha llevado funciones. Y ahorita está la función del Espíritu Santo, porque es el gran consolador que tenemos. Y Él nos va a guiar a todas las cosas. Pero ¿cómo está esa unión? Siendo un mismo Dios, ¿verdad? Cada quien con diferentes funciones. Y mire, la obra que el Dios Trino ha venido a hacer, nosotros lo podemos ver en algunos pasos. Mire, ¿de qué manera lo hace el trabajo? Es otorgando los dones. Ahí es donde vemos nosotros cómo Él lo hace. Ahora, ¿en dónde lo hace? Es en todos los ministerios. No solo va a escoger uno, no, es en todos los ministerios. Después lo que va a hacer es, ahora,
porque todo esto lo vamos a ver, lo está diciendo que es hay operaciones, hay dones, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones y quien lo hace es Dios, ¿verdad? Dios que hace todas estas cosas, en todo es el mismo. Ahora, ¿cómo se realizan estas operaciones? ¿Cómo se realizan todas estas operaciones? Es utilizando los dones que se nos ha dado, que a cada uno le ha dado. Ahí es donde el Dios Trino es que hace la obra en nosotros, dándonos los dones, repartiendo los dones según a lo que Él, por su voluntad, aquí ya vemos lo que es la soberanía de Él. Él se lo da a quien sea. Él se lo da de la manera como Él sabe que se va a aprovechar para edificar la iglesia y para el provecho. Mira, hermano, cuando ustedes, hermanos, cuando ustedes están glorificando al Señor con sus alabanzas, ustedes no lo hacen para ustedes. Lógicamente, están glorificando al Señor, pero ustedes a quienes están aprovechando de esos dones que ustedes están ejerciendo en ese momento, somos todos nosotros los hermanos que estamos viéndolos a ustedes, escuchándolos a ustedes. Amén, hermano. ¿Sí entendieron ahí? Sí. Quiero hacer yo una pregunta para todos, para mí. ¿Hemos nosotros aprendido la diferencia entre dones y talentos? ¿O sería el mismo, el don y talento? Es diferente, completamente diferente. Los dones los da Dios. Los talentos, nacemos con talentos naturales nosotros. Ok, Pero porque... sí Dios lo ha dado. Ajá. Sí Dios lo ha dado. Ajá, pero hay una gran diferencia, porque si usted da cuenta, aquí habla de dones, ¿verdad? Sí. Y porque aquí, mira, como dice, hay diferentes dones, hay diferentes adversidades de ministerio, hay diferentes operaciones, pero Dios lo ha hecho en un mismo personaje, que es el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero a eso, hermano? Es que si usted ha estado en un concierto, le pongo un ejemplo de un concierto de alabanza, donde usted va a ver la gran diferencia, el que Dios le ha dado un don de ministrar alabanza y el que nada más tiene talento para cantar una alabanza. Porque el que Dios le ha dado un don ha entendido eso de que es para la edificación del cuerpo de Cristo, porque Sí, eso es lo sí. que nos dice. A cambio, el talento es que si yo tengo un talento, lo que me hace a mí el talento es para edificarme a mí, para sentirme yo que yo puedo hacer las cosas, que soy mejor, que todo eso me fluye a mí, y todo lo que yo hago es para mí. Nunca pienso para la edificación de los demás. Y lo que nos enseña eso de que sí, y como dice aquí, todo eso es un ejemplo, pero en todos los dones tenemos que diferenciarlo, que todos los que trabajamos, yo como pastor puedo tener un talento de hablar bien fuerte, o de hablar así como político. Si usted ve político, él tiene talento. Tiene verbo. Sí, tiene talento, pero él no es cuando usted ya va a ver ejercer cuando ya va a ganar y va a estar en el poder, usted va a dar cuenta que no tiene don para gobernar. Sí, todo lo hace, de verdad. Ahí donde, a cambio, la persona que a veces no tiene esas palabras como, pero tiene un don de gobernar, usted da cuenta, wow, este hombre tiene. Entonces los dones provienen de Dios, como dijo el hermano. Todos nacimos con talento. ¿Sí? Unos lo influye más su talento, otros pues no quieren porque no le nacen, pero todos nacimos con talento. A cambio, los dones que nosotros entendemos ya cuando llegamos con Cristo, cuando nosotros lo hacemos con gozo, usted tiene un don y lo usa para ¿qué? Para la edificación de nosotros. Así es. Pero hay maestros que nada más están ahí porque le pagan.
¿Me explica, hermano? Sí, así es. De verdad. Por ejemplo, si hay iglesias grandes, entonces, no, es que este hermano estudió y te damos un salario, hermano, para que usted sea Hasta el maestro. que de la toca el escuela piano tiene salario. Sí, El maestro pagado. ajá. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia porque nada más vieron el talento que usted tiene. Ujú. Pero el que uno que sirve a Dios, él va a entender de que es un don de Dios Ujú. que Claro. yo tengo. Esa es lo que quiero hacer, Sí, entender claro la que sí. diferencia entre talento y Yo dones. creo que todos estamos explicando bien toda esa parte, ¿no? Que todos nacemos con cosas que podemos hacer y con cosas pues que a veces no nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Todos podemos levantar sillas, el momento de levantar sillas, pero pero hay gente que si se dan cuenta ni eso tiene, se quedan sentados por allá porque están platicando con alguien y tal vez se ordenó levantar las sillas, pero bueno, dejemos ese punto. El punto es en qué grado de calificación de estas tres, porque hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Si entramos en operaciones, las operaciones son el sistema de mantenimiento, ¿ven? Que se opera dentro de una iglesia. Hay quien recoge papeles, hay quien limpia los baños, hay quien barre los salones y todos son operaciones, ¿no? Ahora, ¿en qué punto? Lo que él está tratando de decir es esto aquí, todo es lo que tú estás explicando, todo en una sola misma situación, ¿no? Que es la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, eso es lo que está tratando de explicando. Pues por lógica, hay quienes pues tenemos dones pues que nos atrevemos a lo que sea. Ujú. Hay quienes no, hay quienes son temerosos, ¿no? Pero Dios pone el querer como el hacer por su buena Así es. voluntad a cada persona. Sí. No sea ministerio, ya sean operaciones o sean dones. Así es. Dios pone el querer como el hacer por su buena Amén. voluntad. Sí. Y eso es lo importante de Así es. hoy, ¿verdad? Sí. Ahora que sí, nacemos con un talento y venimos a Jesús, podríamos usar los talentos para la honra de Dios. Amén. Ujú. Por ejemplo, usted le cantaba allá en el parque, las rancheras y todo eso, me imagino. Ajá, Pero hoy le canta al Señor. ok. Nació con un talento y entonces se convierte en un don. Perfecta. Amén. ¿Sí? Sí, Un ejemplo, ¿verdad? y Por es- ejemplo, el que ha sido contador, viene a Cristo, usa ese talento para la la honra edificación. de la iglesia, del Sí. cuerpo de Cristo. Entonces, ya viene a ser un don, porque Dios se lo dio. Y eso Pero es cierto ¿quién lo que empujó dice el eso? hermano, Sí, y lo sí. que le empujó a poner el talento a don es el espíritu. Ahí damos Sí, ahí cuenta. eso es lo que iba a decir. Ahí está la solución. Ahí está. Ahí damos cuenta de que, como dijimos, todos nacimos con un talento. Pero al que me empuja a mí usarme mi talento para la gloria de Cristo y para la edificación de la iglesia, es el mismo. Por eso Pablo repetía que es el mismo, es el Espíritu, Sí. es el mismo, Sí. y Dios en medio del Espíritu. Así es. Ujú. Ok, hermano, vamos a leer lo que es el próximo, lo que es Primera de Corintios 12, 8, 11. Amén. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, con paréntesis y todo, como Él quiere. Amén, amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, aquí me llama la atención algo de que Pablo enumera nueve dones aquí, ¿verdad? Pero no significa que solo esos nueve aparecieran en la Biblia o serían evidentes en la vida de algún creyente. Hay muchos más dones, Nosotros podemos ver, mire, lo que es
de que aquí nos está diciendo, y que dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Estamos hablando de que no varía, es el mismo Espíritu. Quien está haciendo eso es el Espíritu de Dios. Pero miremos, mire que en primer lugar aquí, la naturaleza de lo que se está haciendo aquí, de lo que Dios lo está haciendo, la naturaleza de lo que Él está haciendo, de cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Ahora vamos a ver lo que son los objetivos de Dios para entregarlos a su iglesia. ¿Con qué objetivo está haciendo el Dios Trino todos estos dones repartidos en diferentes ministerios? En diferentes ministerios y para diferentes operaciones. Ahí es donde nosotros entonces ya vemos ya en acción lo que es el cuerpo de Cristo, distribuido esos dones en hermanos que tienen el don de llevar palabra a otras personas, de tener paciencia, de poder enseñar algún tipo de lecturas a los compañeros. Hay personas que tienen el don de orar por los demás, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros vemos de que aquí todo esto ya se empieza a poner, lo pone en práctica. Ahora miren, los dones del Espíritu Santo son conocidos por obras del Espíritu de Dios. Son conocidos por las obras del Espíritu de Dios en su soberanía absoluta. Miremos lo que es el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Miremos lo que es el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos de géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Me voy a parar un poquito aquí porque ahorita lo que es en la iglesia hay una gran controversia y una gran confusión a lo que son estos dos últimos dones, que la iglesia lo que está haciendo a veces mucho es dándole mucha importancia a esos dos dones. Y nosotros estábamos hablando un poco el viernes, si se acuerdan, nosotros estábamos hablando de eso, ¿verdad? Sanidades. Que es de mucha controversia, que hay iglesias que si usted no posee lo que es el don de lengua, usted no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y nosotros vemos también otras iglesias de que si no hay alguien que no sane, esa iglesia está tibia, no está creciendo porque no tienen al Espíritu Santo. Y son temas que nosotros vemos de que no podemos taparlo con un dedo. Nosotros vemos, hermanos, cuando se nos acercan hermanos de otras denominaciones que nosotros sabemos, ¿verdad? Y empiezan a hablarnos sobre todas estas cosas, es porque ellos en sí han recibido una doctrina de que le han enseñado que para que ellos sean llenos del Espíritu Santo es necesario que esos dones sean evidentes, visibles. Que si usted no habla en lengua, hermano, usted no tiene el Espíritu Santo, definitivamente. Le dicen, hermano, ¿sabes qué? Usted tiene que buscar que hacer algo para que ese Espíritu venga a usted. Tírate al piso. Sí, de verdad. Ajá. Allá en Los Ángeles había una iglesia, bueno, organización era de Brasil, y decía, paren de sufrir. Entonces, usted tenía que ir allí para que hacían sanidades, sacaban demonios y todo eso. Tenía que ir para no pagar. Sí, ajá. A mí me invitaron varias veces, y entonces usaban un salón que se llamaba $1 Million. Allá. $1 Million. Ajá. Y entonces decía, yo sé que tienes un billete de 100 en la bolsa, tráelo. Si no lo traes, no se te va a hacer la sanidad.
Y entonces, y tenía una puerta que tenía que pasar por allí, ¿verdad? Y tenía la sal y todas esas cosas. Entonces, aquí vemos, mire, muchas iglesias practican hacer sanidades. Tienen que ir cierto día. Otros que van a hacer su milagro, venga y van a hacer su milagro. Otros que profetizan lo que ya está profetizado, ¿verdad? Pero ellos dicen que si no traes ese dinero, algo te va a pasar. Okay, yo he visto eso. Y otros que tienen que hablar en lengua. Todo esto lo han agarrado de la Lo han Biblia. llevado al Sí, al entonces, exceso. entonces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que tener cuidado con esta? Oh, sí, claro. Y Es que- Dígale, hermano. No, nada más, lo que dije el hermano es que nada más que nos hicieron una pregunta acerca del tema el viernes con un hermano que ustedes saben que estamos estudiando la palabra de Dios con él. Entonces la iglesia donde él está, dice que llegó uno que a fuerza les hacían hablar, pero ya dio cuenta de que no toda la iglesia pues hacían el budismo. Entonces les dijo, aunque nada más mueven su lengua y poco a poco van a ir ejercitando y de ahí van a hablar lenguas. Mira hasta dónde ha llegado la... Ahora, lo que yo quiero decir, hermano, esos dones, hermano, Dios le da. Sí. Pero el problema, hermano, de nosotros, los seres humanos, es que nosotros queremos ponerlo como doctrina de una iglesia. Que si yo tengo el don de sanidad, si yo soy el pastor y tengo el don de sanidad, que Dios me lo da, entonces si yo inyecta como doctrina a la iglesia que esta iglesia tiene que tener don de sanidad y tenemos que sanar, entonces ese es el problema. Si Dios le da dones a las personas de orar o hace milagros, el problema, hermano, es que cuando ya le vuelven otra vez doctrina, que te meten, que esta iglesia tiene que hacer milagros y milagros, entonces como no lo hacen, entonces buscan la manera como hacerlo, decirle a las personas afuera que llegan y después hacen todo eso, y entonces ese es el problema. Pero si Dios ha dejado así, que Él lo va a dar, pero y hay ¿qué es lo que leyó el hermano que está entre paréntesis en la Biblia, verdad? Sí, él dijo, en el 11 dice, a cada uno en particular, y yo dije, abramos paréntesis, como Él quiere. Es como Dios quiere, no como nosotros querramos. Sí, exacto, entonces esa es lo que Dios va a dar. Pero si me va a dar a mí, es mejor callármela y solo yo tengo que saberlo, mi intimidad con Dios. Pero el problema es que yo empiezo a publicar, porque el que hace famoso a eso son la misma gente. Es que, perdón, hermano, pero es que este es un punto muy, muy importante. El punto con esto es de que la gente no lee. La gente solo se va a esos versículos que hablan lenguas y todo. Así es. Pero si usted lo agarra, porque yo he platicado con gente así y lo he llevado prácticamente al orden de la palabra, no al orden mío, es al orden que el Señor estableció aquí. Si agarran el 13, el capítulo 13, ¿cómo empieza? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y dice, lo más grande que hay en ese verbo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Después sigue, si tengo profecía, y si repartiese todos mis bienes. Y después se van en el 14, cuando es que hablar de lenguas, y en el 14:15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu. El espíritu ahí está, lo que el hermano está explicando. Pero también, ¿qué es lo que dice? Y termina con el 8, cantaré también con el entendimiento. Es así de fácil. Entonces, hablar en lenguas, eso es un don, pero no lo haga lo que el pastor dijo, no lo haga una doctrina, porque aquí no está hecho. Las como lenguas una son doctrina. idiomas, según se ha llegado a los teólogos bíblicos, han llegado de acuerdo que antes se daba porque la Biblia no estaba completa. Los discípulos hacían milagros por medio de Dios, ¿verdad? Claro, por medio del Espíritu Santo, para que la gente creyera en esa época. Pero una vez la Biblia se cerró, blanco y negro. Sí. Estaba enfermo alguien y Dios le dijo, bueno, tómate un poquito de vino porque ya sanidades, así que te voy a curar. No, le dijo, creo que Pablo a Timoteo.
Sí, que está enfermo. Entonces, las lenguas para el creyente son idiomas. Vale, yo hablo español. ¿Cómo le voy a explicar yo a un americano en español si él no sabe español? Tengo que tener un intérprete para que la palabra le llegue a él, ¿cierto? O viceversa, chino. Tiene que haber un intérprete. Pero idiomas, en este tiempo se llaman idiomas. Es que también tenemos que traer a colación una cosa muy importante también, y yo no sé si a ustedes les pasa. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, nosotros tenemos que hacerlo de corazón, lo que el hermano estaba explicando. Nosotros tenemos que hacer las cosas con ese deseo de agradar al Señor, no agradar a los demás. Él ponía el ejemplo de que nosotros pues cantamos y eso, pero yo en esas pláticas le dije al pastor, y creo que lo mencioné la semana pasada, un cántico es una oración al Señor. Eso es lo que estamos haciendo, orando al Señor. Y muchas veces uno está tan metido en esas cosas. Hay cánticos que a uno mismo lo impactan porque son como que son parte de la vida. Y lo hemos hablado con los hermanos. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que a uno lo quiebran ahí adentro. Cuando usted ora, cuando uno está parado arriba, uno se quiebra. Y cuando usted está orando, debe de ser la misma situación. No todos los días nosotros oramos. Y yo soy muy franco con eso. Por eso es bueno, como les digo yo, que nosotros los varones nos reunamos. ¿Ve? Pero que solo el día domingo es difícil. Pero tendríamos que tener algo más. Porque cuando uno de verdad está orando al Señor con aquel entusiasmo, con aquella entrega, uno también se quiebra. Uno también se quiebra. No es dar gracias a Dios por la comida del día. Es porque uno a veces está pidiendo por un hijo, por algún familiar, por alguna situación difícil uno en su vida, ¿no? Entonces uno se quiebra. Y cuando usted siente, usted al momento, usted está hablando cosas que usted ni siquiera sabe, y ni siquiera usted terminó de orar y ni siquiera entendió qué fue lo que usted oró. Lo que usted estaba usted allí. Allí estaba usted, usted cae. Metámonos en otra cosa, pongamos en otra dimensión. Usted estaba en otra dimensión. Yo he tenido 3 o 4 situaciones como esas en mi vida. Tampoco es que todos los días suceda. Tampoco es así. Pero creo que esa es lo que está hablando él aquí, cuando dice hablar en lenguas. Porque lo dice también. Dice que dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Eso es lo que dice. Le habla a los hombres, no le habla a los hombres sino a Dios. Entonces, ellos lo volvieron como parte de un rito. Y hoy lo volvieron como parte de una enseñanza. Ok, bien, dejémoslo ahí. Ya. Hermano, no nos extendamos tanto. Sí, no. Ok, mire, lo que el Espíritu Santo distribuye los dones a cada cristiano, el Espíritu Santo no nos da dones solo a unos cuantos. Es decir, el Espíritu Santo no distribuye los dones al hermano porque le dio la voz, al hermano porque le dio la cabeza, al hermano porque le dio, qué sé yo. El Espíritu Santo sabe cómo lo hace, ¿verdad? Tampoco los dones se dan al azar. Él no dice de Tim Marín, de Pingüín, a qué le cayó. Él no lo hace así, ¿verdad? De igual manera, ningún creyente se queda sin recibir algún don. Todos tenemos dones. Amén. Lo que pasa es que no todos quieren operar y estar dentro. Muchos están cómodos nada más en su banquita, cantar, aplaudir, pero ellos no forman parte de ese cuerpo. Entonces no se puede, ¿verdad? El Espíritu Santo distribuye a propósito la variedad de dones. Lo hace a propósito, hermano. ¿Entiendes? Porque así nosotros podemos ver de qué nosotros podemos ser capaces. Ahora, mire, el Espíritu Santo opera. Cuando nosotros vemos de esa palabra de que opera, Él trabaja. Él trabaja. A través de los dones espirituales, oigan, y lo estaban diciendo, ¿verdad? Entre todos los que dieron es para provecho mutuo, conjuntamente. El hermano no canta para él, ni para su esposa, para que cuando llegue amor, ¿cómo me oí? ¿Cómo canté, hermano? ¿Cómo canté, amor? Dígame, a ver.
No, que le dice la hermana, no, pues que se te salió un gallito ahí, pero no es eso. Es para provecho mutuo de todos. Ahí nos aprovechamos toditos nosotros. Ahora, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos nos aprovechamos, todos somos beneficiados. Por consecuencia, son ejercicio público, no privado. No puede existir eso. Si ya eso sale a relucir de que es por lo que mi compañera, mi esposa, mi familiar me diga en mí, o que yo le pregunte, ¿cómo estuve hoy? ¿Cómo prediqué? ¿Cómo enseñé? Pues entonces ya estoy fuera del lugar. Yo estoy equivocado y estoy tomando erróneamente el significado de lo que la palabra de Dios me está diciendo. Amén. Los dones del Espíritu Santo no son apropiados por la fe. Mire, no son apropiados por la fe como sucede con la salvación. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Amén. Pero aquí los dones no son para salvación, sino para glorificar a Dios en el cuerpo que nosotros somos ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo los reparte así tal y como son. Mire, solo les voy a dar unos versículos aquí más adelante, en esta. Déjenme ver. El Espíritu Santo en su soberanía reparte dones, aunque creamos que lo merecemos. Si pedimos algún don de acuerdo a nuestros propios beneficios, jamás recibiremos algo de parte del Espíritu Santo. Yo no puedo orarle a Dios, al Espíritu Santo, que me dé inteligencia para yo poderle servir. Él va a escudriñar mi corazón, de acuerdo a mi corazón. Y lo que Él encuentra en mí es que Él me va a dar esos dones. Amén. No van a hacer lo que yo quiero. Es que allá es que yo me miraría mejor. No funciona así. Amén. No funciona de esa Repítalo, manera. hermano, repítalo. Sí, de que el Espíritu Santo me va a dar los dones, o le va a dar a ustedes, a todos nosotros los dones, de acuerdo a como Él escudriña nuestros corazones. Gracias, hermano. Pero a veces no escuchamos eso. Entonces, claro. tenemos que orar. Ujú. Tenemos que pedirle a Dios cuál es la voluntad de Él. Amén. Y entonces adorar y que confirme el Señor que eso es. Porque Dios se lo puede dar. Y se ha dado cuenta, hermanos, Ujú. que hay hermanos que se enojan y dicen, no, es que allá es donde yo quiero estar. Allá es donde yo sirvo. Allá es donde yo pertenezco. Porque ellos dicen, porque yo soy bueno en esto y esto y esto. Y le sacan una... Y si usted no lo deja ahí, se enojaron y se van, no, es que no me dieron la oportunidad. Y hay quienes se pasan orando toda la vida y nunca sirven. Ok. Amor, dice, ¿verdad? Y entonces son cosas que, se han llevado a un extremo muy equivocado. Mire, hermano, le traje esta figura. Porque el apóstol nos está poniendo este ejemplo. Esta es una metáfora que él está utilizando. Todos somos este cuerpo, ¿verdad? Mire qué bonito como somos. Y otro más gordito que eso. ¿Verdad? Mire qué bonito cómo nos hizo Dios a nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Así somos todos. Pero el apóstol hace la metáfora de acá, de que todos nosotros estamos injertados al cuerpo de Cristo. Y que ninguno de nosotros se debe sentir ni menos que otro, ni mayor que otro. Porque así como el cuerpo depende de cada uno de sus miembros, por muy insignificante que se mire, así mismo la iglesia depende de todos. Y entonces ahí no hay ni que hacerse menos, ni que rebajarse, porque hay hermanitos que tal vez tienen ese complejo que dicen, no, es que el hermano, y se van por allá y se hacen a un ladito, no, es que él me opaca, dicen así, ¿verdad? Porque, y entonces ahí el hermano es donde dice, oh sí, entonces ahí ya el hermano, entonces, no tiene que ser acá, así de esa manera. Porque mire, ese cuerpo, de esa manera, conforma ese edificio. Y este edificio, de la misma manera como es en este caso, del lado de ustedes,
el brazo derecho, sería que sea esta parte del edificio derecho. Supongamos que el dedito pulgar puede ser la ventana de ese edificio. Supongamos que la palma de la mano sea el techo de ese edificio. Y sin esta parte, si el brazo en total dijera que nada más es el único que tiene todo el privilegio de tener mayordomía en todo el cuerpo, estaría muy equivocado. Como que tal vez esta parte dijera que es lo todo. O que digamos que la cabeza dijera que es parte de acá, principal de esto. Sería muy equivocado, muy desacertado. Porque ahora lo que es eso va a ser de que el cuerpo va a ser igual al edificio. No al edificio físico, sino al cuerpo de Cristo. A la iglesia que todos lo conformamos. Todos somos eso. Esa unidad es lo que hace que cada uno de nosotros seamos un ladrillito, una piedrita para ese edificio. De esa manera nosotros tenemos que ver lo que es el verdadero cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, hermano, ya para irnos, a ver si alguien me lee lo que es el último. Ok. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén, gloria a Dios. Aquí es donde yo le voy a dar algunos versículos, hermano, para que usted los busque y sepa usted que no solo acá se encuentran, no solo acá Pablo menciona de que sean específicamente esos dones de que cada creyente reciba. Ok, lo podemos encontrar en Romanos 12, versículos 4 y 5. Después nosotros lo encontramos en Efesios 4, versículos 2, versículo 4, versículo 11, 12, 15 y 16. Efesios, ¿qué dijo, hermano? Efesios 4. Yo le voy a pedir, hermano, porque a mí me pasó esto. Léase todo el capítulo de todo eso que le estoy dando. Léase Romanos 12, todo ese capítulo. Y va a ser la misma, va a traer la misma enseñanza, Pablo. Lo que es la unidad en el cuerpo. Lo que son los dones, cómo el Espíritu Santo los repartió para provecho de la iglesia. Entonces, léase todo el capítulo de Romanos 12. Léase todo el capítulo de Efesios 4. Y después está Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y hay otros más, hay varios más, pero para que nos quedemos con eso. Ahora mire, llama la atención de que Pablo siempre en estos versículos, en estos capítulos que les di, en estos versículos, llama la atención de que Pablo lo que nos da a enseñar a nosotros y pone esa metáfora del cuerpo con la iglesia, como yo le decía, porque así de esa manera, nosotros tenemos que, pero es que tenemos, hermano, si usted piensa por algún momento de que usted se va por otro lado, de que usted solito va a hacer la diferencia, está fuera de lo que es el contexto. Porque aquí dice, mire lo que dice el versículo 12, porque así el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Todos. Si yo me voy por mí mismo, por mi propia
según yo, capacidad o inteligencia, estoy mal. Estoy completamente mal. Ahora, en este aspecto, hermano, lo que a nosotros nos queda por rescatar es que el Espíritu Santo da esos dones para que nosotros sepamos cómo nosotros podemos edificar a los hermanos, edificar a la iglesia para que los hermanos lo aprovechen. Acordémonos siempre, cada vez que hagamos alguna actividad para la iglesia, Para edificación. es para edificación Amén. y para provecho de los hermanos. Si nosotros nos vamos por otros lados, no lo hacemos, definitivamente no lo hacemos, hermano. Se perdió usted de lo que es el contexto, ¿verdad? Mire, en todo esto, lo que hemos estudiado, en todo lo que nosotros miramos, les voy a decir rapidito esto, mire, existe una interrelación por la unidad, es decir, estamos relacionados juntamente. Yo no puedo hacer a un lado a alguien pretendiendo que yo puedo. Yo ya lo dije anteriormente. Es una interrelación de unidad, dice. Ahora, uno dice, la necesidad de los miembros inferiores. Eso lo encontramos en lo que es el versículo, siempre en el capítulo 12, del versículo del 14 al 20. Ahí nosotros vemos esa interrelación de la necesidad de los miembros inferiores. Lo que nosotros podemos ver después es la necesidad de los miembros mayores. Porque habla de miembros menores, habla de miembros mayores, pero dice de que ni el menor tiene que ser más que el mayor, ni el mayor ser menos que el menor, ¿verdad? Sino que todo eso bien. Ahora, todo esto, hermano, a nosotros nos enseña que nosotros podemos servir de diversa manera en la iglesia, hermano. Nada más, hermano, póngase en las manos del Señor. Déjese llevar por el Espíritu que nosotros tenemos, que nos ha sido dado, y entonces nosotros vamos a descubrir. Tiene que haber una intención, hermano, de parte de nosotros. El hermano lo estaba hablando hace poco, en un momento, de que hay muchos hermanos de que ellos quieren, pero no tratan. Nada más hasta ahí se quedan. Y pasa el tiempo, y nunca hicieron nada. Porque tal vez quisieron, pero nunca trataron. Nunca lo ejercieron. Nunca lo pusieron en práctica. Y tal vez eran hermanos que tenían un buen talento para muchas cosas. Sí. Muchos dones que tal vez el Señor los da, pero Él lo reparte a cada quien, ¿verdad? Como saben. ¿Sí, hermano? ¿Nos despiden oración, hermano? Sí, como no. Padre nuestro, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por Señor, esta enseñanza tan buena que nos has regalado, mi Señor, y qué bueno, Señor, que pueda, Señor, estar como